Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hubo un predicador evangélico llamado Jeñito Rodríguez López. Él era un predicador puertorriqueño y siempre decía que el cristiano necesita Biblia, oración y ayuno. Él decía, recuérdelo, Biblia, oración y ayuno necesita el cristiano. La lectura de hoy, el devocional de hoy se titula Ayuno y oración. Está en Marcos 9 del 14 al 29 y nos dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Yo creo que aquí podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿era esto una enfermedad de epilepsia? ¿Era esto un demonio? ¿Pueden los demonios producir enfermedades físicas en el cuerpo? ¿Por qué estamos hablando de reprender un demonio si todos los síntomas eran de una enfermedad epiléptica? Bueno, lo primero es que sí, que los demonios pueden causar enfermedades. Y las enfermedades vienen por diferentes razones. Los griegos le llamaban enfermedades psicosomáticas. Psico significa mente y mática, viene de cuerpo, ¿verdad? Soma, cuerpo, psico, soma. Soma es cuerpo y psico es mente. Entonces, ellos decían que había cosas que la mente puede enfermar el cuerpo. Pero nosotros sabemos que la Biblia habla de los espíritus inmundos y vemos el caso de la mujer también que andaba encorvada y cuando Cristo ora por ella, dice Jesús que Satanás la había atado. ¿Usted ve? Entonces claramente, sí, los demonios, las tinieblas pueden producir muchas enfermedades. Ahora, no en todos los casos, y uno tiene que tener mucho cuidado para no relacionar todas las cosas con el pecado, con los demonios, ¿verdad? Y entonces uno tiene que pedirle discernimiento a Dios. Pero en todo caso, las enfermedades son resultado de la caída del hombre, del pecado. Es decir, detrás de todo sufrimiento están los demonios, está Satanás, está la propia decisión del hombre de alejarse de Dios. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Esa es su agenda para ti. Satanás quiere agarrar tu vida y volverla una triste caricatura de lo que Dios tiene para ti. Muchas veces nos recordamos ese verso que dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, los planes de Dios. ¿Y tú sabes cuáles son los planes de Satanás para ti? La Biblia dice, no ignoréis sus maquinaciones. Y este muchacho, la vida de ese muchacho se había hecho muy miserable y de sus familiares. Y hay otra gente que están atados con el vicio del alcohol, de la droga, de la promiscuidad, del libertinaje, de la contienda, de la ira, de los pleitos, de la maledicencia, de la gritería. El libro de Efesios capítulo 4 nos habla de la vida antigua y de la vida nueva en Cristo. Gálatas capítulo 5 nos habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Dice del cambio que se produce en la persona que conoce a Cristo, porque a veces hay cosas que son enfermedades físicas,
inclusive causadas por demonios, y desviaciones causadas por demonios. Pero hay otras que no son tan evidentes, como la enfermedad del alma. Por ejemplo, la Biblia habla de un hombre llamado Naamán, que cuando fue a Israel para ser sanado de la lepra, lo primero que le sanaron fue el orgullo y la arrogancia. Le dijeron, tienes que ir a Jordán a zambullirte 7 veces. Y él no quería, pero después fue. Y tuvo que zambullirse 7 veces. 7 veces su fe fue probada. Y lo que vemos en el relato de hoy es que lo primero que Jesús le dice a los discípulos, generación incrédula, y en Mateo añade y perversa. Es decir, Jesús dijo, ustedes descuidaron su tiempo de oración. Ustedes descuidaron la fe. ¿Por qué? Es que hay una relación. Cuando tú tienes fe, oras mucho. Y cuando tú oras mucho, tienes fe. Porque la fe es un don, es un regalo que da Dios al que le busca. La fe en la palabra hebrea es emuná. Y muchas personas creen que fe es como tú creer en algo y ya. No, porque cualquiera puede tener fe en cualquier cosa. Pero la fe que se alinea a la voluntad de Dios produce resultados. O sea, la fe, porque Jesús dijo, lo que pidiereis creyendo, lo recibirás. Pero si tú pides conforme a la voluntad de Dios, por eso dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Entiendes? Entonces, en medio de la oración, de la búsqueda, de la lectura de la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Recuerda que Jesús decía, hágase tu voluntad. Él estaba en ese momento buscando la voluntad de Dios para ese momento, como en oración, en intimidad. Porque está la palabra escrita y está la palabra revelada. Y cuando tu corazón se alinea con el corazón del Padre, porque la oración no es para doblegar la voluntad de Dios, sino para tú renunciar a tu voluntad y hacer la voluntad de Dios. En esa dimensión donde ya no hay dos voluntades, la tuya y la de Dios, sino solamente la de Dios, ahí se activa eso. Lo que pidiereis será hecho. Entonces, Él le reclama eso a los discípulos y le llama generación perversa e incrédula. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Dedicamos por lo menos 1 hora al día a la oración, 15 minutos al día a la oración, a la lectura de la palabra. El resultado fue que ellos no pudieron echar fuera a los demonios. El verso 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Te ve la humildad? Él dijo, bueno, sí, pero tú sabes, han pasado tantas cosas que ya la fe se ha afectado. Alguien dijo que hay 3 enemigos de la oración. El primero es que Satanás te hace creer que tú estás sucio, que tú no tienes que orar, que Dios no te va a escuchar. El segundo enemigo, Satanás te dice, Dios está muy ocupado, tú le pides demasiado, no le pidas, ya él está cansado. Y el tercer enemigo es la autosuficiencia. No, yo resuelvo, yo no tengo que orar, yo me encargo de eso yo mismo. Cualquiera que sea la razón por la que Satanás haya estado robando tu oración, tu tiempo de oración, hoy es un buen día para comprometer tiempo de calidad para la lectura de la palabra, para la oración, para ser enseñado por Dios. El verso 25 dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. ¿Usted ve, hermano? Ayuno
y oración. Y ahí uno ve que cuando Jesús le dijo, si al que cree todo lo es posible, al que cree, al que tiene fe, pero que también tiene una intimidad de obediencia con Dios, que se manifiesta en el ayuno, en la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.